Muy buenas noches, queridos hermanos. El Departamento Internacional de Damas les da la bienvenida a su segmento Meditemos. Es un espacio creado como conclusión de los temas que se tratarán cada día en esta semana especial de actividades 2021. Esperamos sea de mucha bendición para tu vida como para la nuestra. Y antes de iniciar, no queremos hacerlo sin invocar el nombre del Señor. Oremos. Amantísimo y eterno Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, vengo humillada y arrepentida delante de tu presencia, primeramente rogándote el perdón de mis pecados y dándote muchas gracias, porque sé que estás más presto a escucharnos que nosotros a buscarte. Alabo tu nombre por toda esta obra bella que está realizando el Departamento de Damas. Gracias por este tema tan maravilloso, Señor, vidas que impactan. Concede, Dios mío, que sepamos aprovechar todo este material glorioso para poner en práctica en nuestras vidas cotidianamente con esmero, Señor, porque necesitamos ser nosotras hoy en este tiempo esas vidas que podamos impactar a los que nos rodean, principalmente en nuestros hogares. Danos valor, Señor. Bendice a tu sierva que ha de traernos la charla de este día, que sus palabras puedan llegar a nuestro corazón como enviadas del cielo, que tu Espíritu Santo la use de manera que nosotros estemos sedientos de poner en práctica lo que tú quieras que hagamos en estos tiempos. Bendícela, bendice a todos los oyentes, que podamos transmitir también estas bendiciones a otros que no conocen, que no están en estos chats, para que ellos también tengan la bendición de escuchar de tu palabra y de esforzarnos todos por ser vidas que impacten a todo este mundo, principalmente a los nuestros. Acepta nuestra oración, recibe nuestra gratitud y recibe gloria de todo lo que se hace aquí en la tierra. Humildemente lo suplico en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Por mirar tu rostro y tus manos tocar, por poderte abrazar. No puedo esperar, no puedo esperar por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar y tu vida celebrar. No puedo esperar, no puedo esperar para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón, llenarte de ternura y amor y defenderte en las batallas de la vida, en las tormentas que vendrán. Aquí mi fuerza siempre estará. Qué bueno es ser tu mamá.
para brindarte todo el corazón, llenarte de ternura y amor. En las batallas de la vida, en las tormentas que vendrán, aquí mi fuerza siempre estará. Qué bueno es ser tu mamá. La charla de hoy se titula Principios bíblicos acerca de la maternidad, por Stacy Martínez. Saludos, queridas hermanas. Muchas gracias por estar conmigo en este día. Hoy vamos a aprender algunos principios bíblicos acerca de la maternidad y lo que nos enseña la palabra de Dios sobre las madres. Nuestra cultura, nuestros familiares, nuestras amistades, todos tienen mucho que decir acerca de este tema. Las opiniones son muchas y diversas, pero en este día queremos aprender lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de este tema tan importante. Estaremos cubriendo brevemente 4 puntos. El punto número 1, los hijos son herencia de Jehová. Número 2, el ser madre es una alta vocación. Es un ministerio. Número 3. El deber de la madre es amar, instruir y disciplinar a sus hijos. Y finalmente el número 4. El ser madre conlleva sacrificio y a veces sufrimiento, pero podemos encontrar descanso y paz en los brazos del Señor. Vamos a comenzar. Punto número 1. Los hijos son herencia de Jehová. Yo tengo 4 hijos. Ya los mayores están más grandes. Mi hijo mayor tiene 18 años. Pero me acuerdo cuando eran más pequeños que yo salía a la tienda o a algún restaurante o a algún lugar público con los 4 niños. No faltaba una vez que no se me acercara una persona con una cara de asombro y me preguntara, ¿todos son tuyos? Cuando yo les decía que sí, que todos eran míos, siempre me decían casi con lástima en su rostro, ¡ay, tienes las manos llenas! O aún se atrevían a decirme, pero ya no vas a tener más, ¿verdad? También me decían, yo no podría tener tantos, no tengo la paciencia, como si yo fuera una superhéroe por tener tantos hijos. Y no solo las personas desconocidas, aún mis familiares y mis amistades, y ellos muchas veces eran aún más directos y honestos con sus opiniones. Y muchas veces que me decían estas cosas, lo hacían enfrente de mis hijos sin darse cuenta que al decir estas cosas estaban comunicando con sus palabras y con sus gestos y sus caras a mis hijos que ellos son una carga, son un problema, un estorbo. Y esto siempre me lastimó profundamente. Y yo siempre les decía, sí, todos son míos y soy muy bendecida. Esta idea de los niños como una carga o un estorbo es algo que ha penetrado nuestra cultura sutilmente por muchos años, pero todo fue promovido por la revolución
de liberar a las mujeres del yugo de la maternidad y del hogar. Esta revolución, como fue llamada, comenzó en los años 1960 y drásticamente impactó al mundo. Le conocemos a este movimiento como el feminismo. Fue este movimiento que promovió e impulsó la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos legalizar el aborto en 1973. Y desde ese día se han abortado más de 50 millones de bebés en los Estados Unidos. Esta idea o mentalidad de los niños como un estorbo, como una carga o un problema, se ha promulgado más y más en nuestra cultura, hasta el punto que ha infiltrado la iglesia, ha infiltrado los hogares y ha infiltrado nuestras mentes y nuestros corazones. No solo estamos viendo estadísticas de la tendencia de las mujeres tener menos hijos en estos días, pero también un número alarmante de mujeres jóvenes ahora dicen que no desean tener hijos en lo absoluto. Pero ¿de dónde proviene esta idea? ¿Es acaso esta idea algo que encontramos en la palabra de Dios? Veamos en el libro de Génesis, el capítulo 1, al principio, ¿qué es lo primero que nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Capítulo 1, versículo 7, dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla. Entonces vemos aquí que después que Dios bendijo al hombre y a la mujer, el primer mandato que les dio fue el de fructificar y multiplicar, el tener hijos. También vemos en Salmos 127 lo siguiente. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces vemos tres frases claves en este capítulo que nos habla claramente de los principios bíblicos acerca de los hijos. Y estas frases son que son herencia de Jehová o un regalo de Jehová, que son cosa de estima. Dice así, cosa de estima el fruto del vientre. Y la tercera cosa, que son una bendición, porque dice aquí, bienaventurado el hombre, bendecido el hombre que llenó su aljaba de ellos. Entonces vemos que la palabra de Dios nos enseña que los hijos son un regalo y una bendición de Dios. Lejos de ser un estorbo, lejos de ser una carga, son una bendición. Ahora quizás te preguntes, ¿qué tiene que ver esto con la maternidad? Lo que sucede es que al denominar a los hijos como una carga o un estorbo, la cultura entonces comenzó a minimizar la importancia que tiene la presencia y la influencia de la madre en el hogar. Y comenzó a promover la idea que ser madre no es algo agradable. A lo contrario, debe ser evitado, que solo es un estorbo para la mujer alcanzar sus sueños y aspiraciones, que solo es otra cosa que mantiene a la mujer suprimida en esclavitud. Sé que es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero es precisamente esa palabra que usaron las feministas cuando promovieron o comenzaron a promover esta idea. Entonces, el momento que nosotros vemos a los hijos de esta manera, automáticamente comienza a cambiar nuestra opinión acerca de la madre y del valor de tener a la madre en el hogar.
Y este principio bíblico es muy importante. Y esto nos lleva al punto número 2. El ser madre es una alta vocación, es un ministerio. Para entender mejor esta idea, vamos a hablar de la abuelita y de la madre de Timoteo. La abuelita Loida y la madre Eunice. Cuando Timoteo se unió a Pablo en uno de sus últimos viajes misioneros, se cree que posiblemente estaba en sus últimos años de adolescencia, quizás comenzando sus años como adulto, y ya se había distinguido como fiel y los ancianos se habían fijado en él. Él sirvió como representante de Pablo en varias iglesias. También se menciona a Timoteo con Pablo cuando Pablo escribió varias cartas del Nuevo Testamento. Más tarde fue pastor de Éfeso. Pablo dice de Timoteo que tenía una fe genuina. Y esta fe fue transmitida a él por medio de su madre, la cual recibió esta fe y esa enseñanza de su madre, la abuelita de Timoteo. Y esto lo conocemos porque vemos en una de sus cartas a Timoteo, Pablo dice de esta manera: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso legado. Esto nos da a entender que este ministerio de la madre es uno de repercusión eterna que impacta muchas generaciones, que más allá de cualquier carrera, de cualquier empleo, sobre todas estas cosas está el muy importante ministerio de transmitir a nuestros hijos la fe que hemos aprendido y que esta fe que nosotros plantemos en sus corazones dará fruto de generación en generación. Creo que es fácil que nosotras como madres, en el transcurso de nuestros días, cuando estamos lavando los platos, cambiando pañales, echando otra tanda de ropa a lavar, escuchando al bebé llorar, todas estas cosas, que al hacer esto perdamos de vista la importancia de lo que estamos haciendo, el valor de lo que estamos haciendo. Quizás muchos de ustedes conozcan la historia de mi abuelita Eloísa. Ella a los 22 años de edad se quedó sola con 2 niños muy pequeños. Mi padre tenía meses de nacido, mi tío año y medio quizás. Y su esposo la abandonó, la dejó y ella se quedó sola para criar sus 2 hijos con la ayuda de mi bisabuela, Ángela López. Pero ella conoció al Señor y esto hizo toda la diferencia en su historia. Ella pudo criar a sus hijos de una forma tan diferente. Y a menudo yo hablo con mi padre acerca de esto. Y conociendo de que mi abuelo, que no lo crió, era un hombre que caminaba en caminos muy errados, y viendo la vida de mi tío y de mi padre y cómo han sido bendecidos por Dios y cómo son hombres que aman y honran a Dios, pienso en el ejemplo de mi abuelita, que aún dándole la contraria a su madre y a sus familiares que no conocían a Dios y que la ridiculizaban por visitar la iglesia, ella perseveró y crió a sus hijos con el conocimiento de Dios, y cuando ellos fueron adolescentes escogieron seguir a Cristo. Y esta decisión y esta vida de mi abuelita impactó mi vida y la vida de mis hijos, y nuestras generaciones han sido impactadas por la decisión que ella tomó de criar a sus hijos con el conocimiento de Dios. Punto número 3. El deber de la madre es amar, educar y disciplinar a sus hijos. Vemos aquí que el primer deber es amar a nuestros hijos. Tito capítulo 2, versículo 3 dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.
Y sigue diciendo, y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y siempre que he leído esta escritura me ha resaltado, curioso, que las ancianas tuvieran que enseñarle a estas jóvenes a amar a sus hijos. Siempre he pensado que el amar a los hijos es algo que viene tan naturalmente. Pero lo que entendemos de esta escritura es que no es solo amar a nuestros hijos con nuestros afectos, sino amarlos de la manera que nos enseña la palabra de Dios que debemos amar. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, que es el amor excelente? Bueno, vemos en 1 Corintios capítulo 13 que dice la caridad, o sinónimo, el amor, vamos a decir, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, este es nuestro ideal, amar de esta manera a nuestros hijos. Porque de esta manera hemos sido nosotros amados por Dios. No siempre es fácil amar de esta manera, pero con la unción del Espíritu de Dios, con la fortaleza que Dios nos da y con el conocimiento de su palabra podemos amar más perfectamente a nuestros hijos. Y esto nos lleva al próximo punto, que es el de disciplinar a nuestros hijos. Muchos han confundido el trato amoroso con una actitud de ser indulgentes y permisivos, tolerantes del mal comportamiento con los niños, sin corrección o castigo. Muchos han confundido esta actitud con el amor, pero la palabra de Dios nos enseña lo contrario. En Proverbios 13:24 leemos, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y no es así muchas veces, que desde temprano, desde el momento que nos levantamos, tenemos que estar corrigiendo y enseñando e instruyendo a nuestros hijos. Y tenemos que ser consistentes y muchas veces nos cansamos, pero es el amor el que nos lleva a perseverar en esta enseñanza. También leemos en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Siempre el castigo debe ser con el propósito de corregir e instruir. Nunca debe ser con enojo o ásperamente, siempre abundante en gracia y perdón. También la palabra de Dios nos enseña en Colosenses 3, versículo 21, Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se hagan de poco ánimo, o es decir, que no se desalienten, ¿verdad? Entonces, todo con medida. Qué hermosa la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo nos instruye, cómo nos enseña con tanta sabiduría. También leemos en Efesios 6, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y admonestación del Señor. Y por último, el deber de la madre es instruir y educar a sus hijos. Vemos en Deuteronomio 6, del 4 al 9, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas. Qué instrucciones más hermosas de cómo debemos estar continuamente enseñando e instruyendo a nuestros hijos en el temor del Señor. Es algo que no debe suceder solo los fines de semana o solo los sábados o solo una hora o por medio de una oración antes de acostarse, sino que sea algo que continuamente esté en nuestros labios, que en cada área de nuestra vida nosotros traigamos a colación en nuestra relación con Dios, que los niños conozcan de las maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas, de cómo Él contesta las oraciones, y esto va a impactar sus vidas y nuestra fe va a ser transmitida a ellos. Y finalmente, el punto número 4. El ser madre conlleva sacrificio y a veces sufrimiento, pero podemos encontrar descanso y paz en los brazos del Señor. Quisiera enseñarles, aquí tengo un libro de recuerdos que hice para mi niño, el mayor, Isaac, cuando iba a nacer. Yo era muy joven, tenía 20 años, era mi primer hijo y tenía mucho tiempo y por eso pude preparar este libro. Pero encontré un dicho muy hermoso por Elizabeth Stone y lo puse en la primera página del libro. Está en inglés, pero se los voy a traducir. Y dice: tener un hijo es elegir para siempre que tu corazón camine fuera de tu cuerpo. Y en ese tiempo yo no entendía qué tan verdadero era esa frase porque aún no era madre, pero ahora sí lo entiendo. Tener un hijo es elegir para siempre que tu corazón camine fuera de tu cuerpo. Creo que todas que somos madres podemos relacionarnos con esto. A veces ser madre es bien difícil y tenemos tantos ejemplos en la palabra de Dios de mujeres que enfrentaron momentos muy dolorosos como madres, pero el Señor fue su consuelo y su fortaleza. Cuando los padres de Jesús le llevaron al templo para presentarlo, días después de haber nacido, se encontraron en ese lugar al anciano Simeón, ¿verdad? Este hombre era un hombre justo y pío y estaba esperando, dice la palabra de Dios, la consolación de Israel, y el Espíritu de Dios era sobre él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Y una espada traspasará tu corazón, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Siempre me ha impactado tanto esta frase que dijo Simeón, porque este hombre lleno del Espíritu de Dios predijo el sufrimiento del Maestro y preparó de alguna manera a su madre. Qué hermoso lo que leemos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús colgaba ya en esa cruz y vio a su madre traspasada quizás de dolor profundo, y junto a ella Juan, el discípulo amado, y le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y nos dice la palabra de Dios que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué hermoso, ¿verdad? Que en medio de ese sufrimiento ella pudo encontrar el consuelo. Muchas veces cuando pienso en madres de la Biblia, pienso en Agar, la madre de Ismael. Qué historia más difícil, más complicada esta historia. Vemos que la voluntad de Dios era que Isaac fuera el hijo de la promesa. Y Sara, la esposa de Abraham, habiendo tenido ya a Isaac en su vejez, le cogió mala voluntad a Ismael, el hijo que Abraham había tenido con su criada Agar.
cuando ella vio a Ismael que se burlaba de Isaac, se enfureció y le pidió a Abraham que echara fuera a la criada con su hijo. Y cuando Abraham con tristeza consultó al Señor, el Señor le dijo que hiciera lo que Sara le mandaba. Y con mucho dolor, Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Siempre que yo pienso en esto, me sorprende qué dolor más profundo para esta madre, qué miedo verse ambulante sola con su hijo en el desierto. Y les faltó el agua, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Qué dolor para esta madre, ¿verdad? Ver a su hijo muriéndose de sed y no poder hacer nada. Pero en esta situación, en ese momento, Dios fue su socorro, fue su sostén, y ella pudo criar a su hijo en ese desierto. Y finalmente dice la palabra de Dios que le encontró esposa entre las egipcias, y de él fue formada una grande nación. También vemos la historia de Ana, la madre de Samuel, que en gratitud a Jehová por haberle dado a su hijo Samuel, lo entregó para el servicio del Señor. A los 4 añitos lo llevó al templo y lo dejó ahí. ¡Qué sacrificio! ¡Qué difícil ha de haber sido para esta madre este gesto, esto que hizo! Pero qué hermoso ver cómo Dios es fiel. Y vemos que desde muy pequeño Dios hablaba con Samuel. Él fue profeta, ungió a los 2 primeros reyes de Israel y fue el último en la línea de los jueces de Israel, considerado por muchos como el mejor juez. Samuel se menciona junto con Moisés y Aarón como hombres que clamaron a Dios y él les respondía. Qué hermoso, ¿verdad? El sacrificio de esta madre. Cuando pienso en madres sufridas de la palabra de Dios, también pienso en la madre de Moisés. Me pongo en su lugar y me sorprende qué difícil ha de haber sido el proceso que ella vivió. Cuando nació su niño, ella tuvo que esconderlo para que no lo mataran. Y a los 3 meses ya no pudo esconderlo más. Y así de pequeñito tuvo que ella hacer una canasta y sellarla con asfalto y poner al bebé en esa canasta y ponerlo en la orilla del río junto a las cañas que había ahí para tratar de salvar su vida. Y le pidió a su hija que se parara de lejos para que lo vigilara, para ver qué sucedía. Y porque Dios tenía ya un plan, puso su mano protectora sobre él, y la princesa, la hija del faraón, encontró al niño y lo salvó de las aguas y lo adoptó. Y luego pudo la madre de Moisés criarlo, nos dice la palabra de Dios, hasta que fue más grande y fue a vivir en el palacio del faraón. Moisés llegó a ser una de las figuras más
destacadas, más importantes del pueblo de Israel. Fue el hombre que Dios escogió para salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llevar al pueblo a la tierra prometida. Creo que si tuviera la oportunidad de sentarme con cada una de ustedes, con cada madre que me escucha, para hablar de cada sufrimiento que ha tenido como madre, serían muchas, innumerables las historias de sufrimiento. Yo también tengo muchas historias. Desde el momento que nació mi hijo, desde antes de nacer mi hijo, ya la carga de preocupación y el sufrimiento eran parte de mi existencia. En los momentos más difíciles, en los momentos que he sentido que mi corazón ha sido traspasado por el dolor, he sentido la mano del Señor en mi hombro y he sentido su abrazo y he sentido su apoyo y he sentido que al otro día tengo la fuerza para levantarme y seguir siendo la madre que Él me ha llamado a ser. Hay un cuadro que vi hace un tiempo en el internet que quiero comprar y colgar en la pared enfrente de mi cama, que dice de esta manera: entrégaselo a Dios y acuéstate a dormir. Es un recordatorio que necesito desesperadamente, porque cada vez que me acuesto, y creo que es algo que le sucede muy a menudo a muchas madres, soy bombardeada con sentimientos de culpabilidad, pensando en todas las decisiones que hice en ese día y cómo pudiera haberlo hecho diferente. ¿Por qué hablé de esa manera? ¿Por qué hice tal cosa? Debería haberlo hecho de esta manera. Debería haberles servido más vegetales. Debería no haberles dado permiso a ir a tal lugar, o debería haberlos llevado a tal lugar, o debería haber hecho tal y tal cosa. Cargamos siempre este sentido de culpabilidad. También cargamos sobre nuestros hombros muchas preocupaciones. Qué importante es recordar que tú no eres perfecta, que estás llena de debilidades, pero que Dios te ha llamado, te ha escogido a ti para ser la mamá de esos niños, y Él te va a capacitar y Él te va a ayudar y te dará sabiduría. Él solo espera que seas fiel al llamado que Él ha puesto en tu vida de ser madre a esos niños, a esos tesoros que Él te ha dado. No podemos evitar que nuestros hijos sufran. No podemos evitar que nuestros hijos hagan malas decisiones, que nuestros hijos escojan muchas veces el camino incorrecto. Esto está fuera de nuestro control, pero lo que sí podemos hacer es llevar nuestras preocupaciones a los pies del Señor. Quisiera dejarles con las palabras del proverbista: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dios les bendiga.